Soltar un objetivo no es un fracaso, es un logro. Durante mucho tiempo pensé que renunciar a un sueño era fracasar, que se soltaba un objetivo después de haber invertido tantos años, tantos sacrificios, tanto dolor. Entonces, todo habría sido en vano. Pero un día escuché una frase que me cambió por dentro. Una frase muy simple. Soltar un objetivo no es un fracaso, es un logro. Y algo dentro de mí se rompió y se liberó. Porque entendí algo que nunca había comprendido antes. No todos los sueños están hechos para durar. Algunos solo vienen a llevarte al siguiente paso del camino. Muchas veces ni siquiera nos preguntamos desde dónde nacen nuestros objetivos. Si nacen del amor o de una herida, del deseo genuino de compartir o de una sensación de falta. A veces queremos demostrar algo para sentirnos suficientes, importantes, valiosos, y otras veces simplemente estamos intentando escapar de una sensación interna que no sabemos sostener. Pero hay algo importante aquí. No todos los objetivos son el destino final. Algunos son solo peldaños, etapas necesarias, objetivos que parecen importantes hasta que cumplan su función y dejan de tener sentido. Y eso no significa que hayan sido un error. Significa que ya te llevaron hasta donde podían llevarte. El problema aparece cuando seguimos aferrados a una visión antigua de nosotros mismos, cuando confundimos el camino con la identidad. Y quizá madurar también sea eso, aprender a soltar objetivos sin resentimiento, sin sentir que fracasamos, y empezar a agradecer todo lo que ese camino vino a enseñarnos. Porque quizá el verdadero objetivo nunca fue lo que queríamos conseguir fuera, sino aprender a reconciliarnos con quienes somos. Recuerdo perfectamente el instante en que escuché esa frase. Estaba en una formación de coaching y uno de los mentores dijo: soltar un objetivo no es un fracaso, es un logro. Y fue inmediato, como si algo roto dentro de mí encajara por fin, porque llevaba años arrastrando un sufrimiento silencioso, una sensación de derrota por haber renunciado a mi gran sueño. Y en ese instante todo cambió, no poco a poco, de golpe. Como si entendiera por primera vez que el problema nunca había sido soltar el sueño. El problema era seguir juzgándome por ello. Hubo una época de mi vida en la que mi gran sueño era convertirme en guitarrista flamenco. Y no hablo de tocar un poco, hablo de dedicarle mi vida, de llegar muy lejos. En aquel momento yo estaba en Venezuela, sin apenas dinero, sin estabilidad, con muchos conflictos internos y bastante perdido. Pero algo dentro de mí se obsesionó con ese sueño. Tuve que enfrentarme a muchísimas cosas, a mi situación económica, a una adicción que tuve que superar, a mis miedos, a mis conflictos internos, a mi familia. Venir a España siendo libanés y querer dedicarme profesionalmente al flamenco no era precisamente el camino más lógico según mi cultura natal en aquel momento. Recuerdo incluso la conversación con mi padre. Después de muchos años buscando mi camino lejos de mi familia, y después de todo lo que aquella búsqueda había costado, cuando por fin encontré algo que me hacía sentir vivo, decidí compartirlo con él. Y me dijo: eres un caso perdido. No puedo apoyarte en ese sueño absurdo, pero si tienes otro más sensato, entonces sí. Y aún así, seguí adelante. Porque cuando un sueño te llama de verdad, surge una fuerza imparable dentro, que te mueva hacia adelante incluso cuando todo se pone en contra. Conseguí venir a España. Estudié guitarra flamenca durante años. Grabé mi disco Ilusiones. Y recuerdo algo que para mí fue muy importante: poder entregarle ese disco a Vicente Amigo, mi gran referente en aquella época. Pero con el tiempo también tuve que enfrentarme a otra verdad, que quizá ese sueño ya había cumplido su función.
porque una parte muy profunda de mí ya sabía que el camino que yo imaginaba no era realmente alcanzable para mí. Y lo más duro no fue dejar la guitarra, fue sentir que después de casi 20 años todo había sido para nada. Hasta que escuché aquella frase y entendí que nada de eso había sido un fracaso. Ese camino me había transformado, me había roto, moldeado, sanado, reinventado y sobre todo me había acercado a otro tipo de camino, uno más interior, más verdadero, un camino que no consistía en llegar más lejos fuera, sino en dejar de alejarme de mí. Y al final me había traído hasta aquí. Cuando entendí eso, desapareció algo que llevaba años dentro de mí, el resentimiento, la sensación de haber perdido el tiempo, de haberme equivocado, de haber sacrificado demasiado para no llegar a donde quería llegar. Y en lugar de dolor empezó a aparecer otra cosa, agradecimiento, porque comprendí que aquel sueño no vino a quedarse para siempre, vino a llevarme a otro lugar. Y quizá muchos de nuestros objetivos funcionan así, nos ayudan a avanzar hasta que llega el momento de soltarlos. Pero el ego vive eso como una derrota, porque necesita que todo termine exactamente como lo imagino. La vida no siempre funciona así. A veces el camino verdadero aparece justamente cuando dejamos de insistir. Y ahí empieza algo distinto, más humilde, más honesto, más real. Porque hay una humildad que normalmente llega después del quiebre, pero también existe otra, la humildad de abrir la mente y dejar de luchar antes de romperte. Y quizá hoy podrías preguntarte algo simple. ¿Cuál es el objetivo más importante de tu vida en este momento? ¿Y desde dónde nace? ¿Desde el amor o desde la falta? ¿Desde la paz o desde la necesidad de demostrar algo? Y si fueras totalmente honesto contigo, ¿crees realmente que cuando lo consigas vas a sentirte pleno? ¿O ya te ha pasado otras veces llegar a una meta y descubrir que después de un tiempo el vacío seguía ahí? Y quizá la pregunta más importante sea esta. ¿Qué pasaría si dejaras de aferrarte a ese objetivo y lo soltaras en paz? Y quizá cuando lo sueltes en paz, aunque solo sea por un instante, aparece algo nuevo. Algo más alineado contigo y con el momento presente.